Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este video que hemos hecho para ustedes que tomaron el curso de perfilamiento básico con medicina tradicional china o a través de la medicina tradicional china. Este video es ahora sí que un resumen de todo lo que vimos en este curso, que espero les sirva a ustedes para estar reforzando lo aprendido y además tener ahora sí que una manera de recordar los detalles que pudieran habérsenos escapado de una u otra manera. Ok, entonces durante este video vamos a estar compartiendo no solo la presentación que ustedes ya vieron, sino vamos incluso a complementarlo un poquito con unos detalles de la práctica o puesta en práctica de esta técnica. ¿Ok? Bueno, voy a empezar por compartir la presentación. Y les mencionaba yo que el perfilamiento básico a través de la medicina tradicional china es una de las herramientas que en lo personal a su servidor me han ayudado mucho, precisamente por la certeza que me brindan en el conocimiento y en el diagnóstico más exacto que podemos dar a través de él. Entonces, vamos a ver. Primero que nada, tenemos que definir que lo primordial para el terapeuta no es determinar un caso clínico, sino más bien conocer a la persona que está tratando. ¿Qué quiere decir esta parte? Esta parte es que la gente necesita que nosotros tratemos de comprender el proceso que está viviendo, cómo lo está enfrentando, cuáles son las maneras en las que reacciona o las maneras en las que se ve a sí mismo dentro del contexto de lo que le está pasando. Si nosotros dijéramos, esto es una gripa, esto es un cuadro de gastritis, ahí estamos definiendo un cuadro clínico. Y el cuadro clínico lo puede presentar una infinidad de personas diferentes. Es decir, que la gastritis, cuando nosotros decimos, ok, es que este paciente tiene gastritis, bueno, ¿por qué tiene gastritis? Por su alimentación, por su forma de ser exageradamente preocupada, porque se traga las cosas, por qué razón su cuerpo tuvo que manifestar una gastritis para decirle, hey, haz una pausa y atiéndete, revísate a ver qué te está pasando. Para nosotros como terapeutas, la función principal no es determinar un cuadro clínico, es en muchas de las ocasiones el paciente ya lo trae, el paciente ya viene con un diagnóstico, pero el paciente necesita que un terapeuta profesional le ayude a comprender qué significa para él, lo ayude a ver dentro de sí y le permita ahora sí que salir juntos de esta situación con mayor facilidad y con menor daño. De hecho, en el libro de la terapéutica que tuve la oportunidad de escribir, menciono yo que ser terapeuta es saber entrar en el mugrero en busca de un ser, tomarlo de la mano para poder salir limpios ambos. Eso es bien importante, esa es la definición de ser terapeuta que su servidor escribió en dicho manual de terapéutica en biomagnetismo. Es importante que nosotros sepamos que nosotros no somos los que le vamos a dar la cura, él ya la trae, pero para eso necesita comprenderse a sí mismo y para ayudarlo a comprenderse a sí mismo necesito primero comprenderlo yo, tratar de entender desde su punto de vista qué le está pasando.
Yo puedo tener una idea desde mi punto de vista, pero eso se llama juicio. Y mi paciente no necesita mi juicio, necesita mi comprensión. ¿Ok? Entonces, decimos, lo primordial para el paciente no es que le digan qué tiene, sino reconocerse partícipe de su salud y que con amor se le ayude a encontrar dentro de sí mismo las herramientas que le ayuden no solo a sanar, sino a no necesitar enfermar de nuevo. Un paciente que se conoce a sí mismo se da cuenta de cuando va cambiando, de algo traigo, algo necesito, algo me falta. Bueno, eso es un paciente que se conoce, pero hay ocasiones en que el paciente no se conoce a sí mismo. Por lo tanto, pues es muy difícil para él poder hacerse partícipe y mucho más buscar una solución. Desgraciadamente, ahorita también nuestra cultura de la salud está más orientada al qué tengo, qué me tomo para que se me quite cuando lo considero algo que es externo a mí. Decíamos que todo el mundo le estamos teniendo miedo a la pandemia, pero pocos son los que se preguntan, bueno, ¿y cómo está mi organismo de fuerte para resistir un ataque de dicho patógeno? ¿Estoy receptivo al patógeno? ¿O bien mi sistema está tan bien que ni siquiera le va a dar entrada o que si le da entrada lo va a eliminar muy rápido? ¿Okay? Seguimos. Comprendiendo esto, ambos se convertirán en luces que iluminarán la oscuridad. Imagínense la salud desde un terapeuta que sabe que a través de comprender lo que está pasando en su paciente, su momento, le puede ayudar con mejor efectividad que teniendo un diagnóstico clínico o un caso clínico definido, y toparnos con pacientes que dicen, vengo a ver qué necesito hacer para salir de esto. ¿Sí? En lugar de decir, vengo a ver qué me da para que esto se me quite. ¿Sí? Seguimos. Entonces vamos a definir la palabra perfilamiento. El curso es perfilamiento básico a través de la medicina tradicional china. Entonces, perfilamiento es la obtención de información o el procesamiento de información. Dice, procesamiento de datos personales para evaluar determinados aspectos relacionados con dicha persona. Es útil para analizar o predecir aspectos relacionados con la salud, el desempeño en el trabajo, situación económica, preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos, etc. Un perfilamiento es establecer la serie de información, recopilar la información propia de mi paciente, de tal manera que se me sea más sencillo o más fácil conocerlo a fondo y tratar de predecir cómo reacciona, qué hace para estar como está y sobre todo qué es aquello en lo que puede trabajar internamente para que su cuerpo no tenga la necesidad de manifestar alguna enfermedad. A través del perfilamiento podemos conocer tanto a una persona, incluso a veces más de lo que ella se conoce a sí misma. Y esto lo podemos afirmar porque hay dentro del organismo o dentro del ser algunos puntos ciegos que nosotros, por alguna razón, por algún recuerdo, por alguna situación en especial, nosotros incluso tratamos de negar o tratamos de evitar que salgan a la luz porque representan situaciones pesadas para nosotros, secretos familiares antiguos y cosas que aunque yo conscientemente trate de evitar, mi cuerpo inconscientemente va a manifestar. ¿Ok? Les daba este ejemplo que ven en pantalla, les dice que el perfilamiento es en base a lo que conocemos, tratar de
de irnos más a fondo para conocer más y más y más y poder afirmar en base al conocimiento. Les daba este ejemplo de quién de los 4 personajes que se ven en estas siluetas está diciendo no era yo, Karim. Cuando hice este cuestionamiento en todos los grupos en los que lo he hecho, la mayoría de las personas que ven estas imágenes coinciden que es el número 2. El número 2 es el que está diciendo no era yo, Karim. Y esto es debido a la cantidad de información que se les está dando en este momento. ¿A qué me refiero? Número 1, la frase no tiene propiamente un sentido de entonación, ¿sí? Pero parecería una disculpa. Parecería una disculpa y literalmente, ahora sí que sin meternos en guerras y batallas de sexo, normalmente parecería la respuesta de un hombre infiel, ¿sí? Al cual se le está reclamando algo. Son estándares, son mitos, son creencias, sistemas de creencias ya establecidos en los cuales se piensa como primera instancia que no era yo, para principios una disculpa, cuando en realidad nosotros podemos poner esa misma frase de no era yo en cualquiera de las 4 siluetas. Puede ser aquella mujer que dice, esa no era yo, porque si hubiera sido yo, las cosas hubieran salido mejor, ¿sí? Puede ser efectivamente el hombre que está con sus manos así literalmente en posición de soy inofensivo, que es esa poner las palmas de las manos para ver que estamos desarmados. El que se está disculpando, decir, no hombre, no era yo, créeme, era uno que se parecía igualito a mí, es más, se llamaba igual, ¿sí? Puede ser también el hombre que está diciendo, no era yo, ¿sí? No era yo porque yo nunca actuaría de esa manera, ¿sí? También puede ser el caso 4 de la mujer que dice, por favor, esa no era yo. Puede ser cualquiera de las 4 siluetas las que está externando esta expresión, pero nosotros nos vamos en automático a la cantidad de datos de información que se nos está dando, que en este caso es muy pobre, y nos vamos a los estereotipos y esquemas que ya traemos en la mente. En este caso, lo primero es pensar que la frase implica una disculpa referente a una infidelidad de un hombre. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vamos a entender que este ejemplo nos demuestra que la falta de información adecuada en el proceso de evaluación en la mayoría de los casos nos llevará a una conclusión equivocada. Por lo que se necesitan datos de un buen analista para que los interprete. La finalidad de este curso es entregarnos mayor información de conocimiento de lo que el cuerpo dice sin decir, sino que solo manifiesta. ¿Ok? La medicina tradicional china nos dicta que lo fundamental es la salud y no la enfermedad. Hoy en día, la medicina de este lado del mundo está más orientada en cómo se llama la enfermedad y cómo la matamos, que cómo hacemos para que la persona se mantenga saludable a pesar de cómo se llame el bicho, cómo se llame la información, cómo se llame la pandemia, cómo se llame la situación. La salud se compone de muchos elementos, ¿sí? El elemento físico, el elemento mental, el elemento espiritual, el elemento emocional. Y cada uno de ellos aporta
dependiendo de su estado, una cantidad de respuesta a las situaciones que todos vivimos. La mayoría de nosotros estamos enfrentando más de una situación en cada momento. Los libros de medicina tradicional china, en este caso en Neijing, uno de los dos libros en los que se basa la medicina tradicional china, dice que el médico que cura cuando aparece la enfermedad es mediocre. El que lo hace al principio de los primeros síntomas es aceptable, pero el que lo hace antes de que la enfermedad aparezca es excelente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros acá de este lado del mundo decimos que el mejor doctor es el que evita que te mueras, el que casi creo que te saca del pozo, el que logra salvarte cuando ya estás a punto de morir, sin importar si te deja como vegetal o si te deja con unas secuelas y con otras cosas, eso no es importante. Lo importante es salvar, evitar que te mueras. En cambio, la medicina tradicional china nos dice, oye, ¿qué vamos a hacer para que esta persona viva? No, no para que esta persona no muera. Todos vamos a morir en un dado caso, en un momento dado. Pero ¿qué vamos a hacer para que esta persona viva su vida lo mejor posible? Por eso dice, pues ahora sí que si vienes a que te detecto cuando ya están todos los síntomas, pues ahora sí que esa chamba es de alguien que ya estudió los síntomas, ya tiene un catálogo establecido de síntomas y por lo tanto le puede poner nombre a la enfermedad. Dice, el que lo hace al aparecer los primeros síntomas es aceptable. ¿Por qué? Porque cuando ve las primeras señales de algo que está cambiando en ti, es capaz de decirte, hey, ojo, tu carita se está poniendo más roja. Oye, has estado teniendo ciertas reacciones que pueden determinar en un problema de tu vista. Oye, has estado tomando tales alimentos que tarde que temprano le pueden restar energía a tu hígado. Oye, ahí estamos hablando cuando vemos las primeras señales. Y dice, cuando el que lo hace antes de que la enfermedad aparezca es excelente, porque como dice la medicina tradicional china, yo estoy aquí para cuidar la salud, ¿sí? Es decir, para que tú vivas toda tu vida lo más saludable posible, ¿ok? La medicina tradicional china nos habla de la energía vital, esa energía que fluye a través de nuestro cuerpo y esa es la que nos mantiene vivos. Ese flujo vital de energía está en constante movimiento durante toda nuestra vida, pero puede verse alterado por las situaciones que nosotros vivimos todos los días. Lo importante no es que se afecte o no se afecte, sino saberlo restablecer a la brevedad y lo más pronto posible. La vida, es energía en movimiento, desde el momento de la concepción hasta el momento en que el flujo energético se detiene, a lo que conocemos como la muerte del cuerpo físico. Antes usábamos el término de equilibrio energético. Cuando nosotros entendemos que en realidad la energía nunca está estática, la energía está en constante movimiento. Por lo tanto, lo que nosotros buscamos dentro de la salud no es un equilibrio, sino un flujo armónico de energía. Es decir, que la energía fluya correctamente, que no se detenga, que no se estanque, que llegue a donde tiene que llegar, que cuando un órgano, tejido o lo que sea requiere energía, la tenga. La salud se define como un flujo armónico de energía, una correcta producción y distribución energética que permite el correcto funcionamiento de los órganos, tejidos del cuerpo, sistemas y su interacción entre ellos. Cuando dicho flujo se ve afectado, aparece lo que nosotros conocemos como enfermedad.
Nosotros tenemos que entender que la salud, al igual que la vida, no, que la energía y todo esto no son valores absolutos. Es decir, que no estamos o sanos o enfermos, sino que nosotros navegamos en algo que se llama niveles aceptables de salud. Cada cosa que sucede a nuestro alrededor nos afecta de alguna manera y baja o sube o mueve nuestras energías, haciendo que nosotros naveguemos en algo que se llama niveles aceptables de salud. Dice la teoría así: no estamos sanos o enfermos. Los seres humanos navegamos en aquello que se llama niveles aceptables de salud, es decir, un flujo energético que nos permite sentirnos con la energía suficiente para realizar las actividades de la vida diaria. Quiere decir que si yo tengo la energía suficiente para hacer mis actividades de la vida diaria, ¿estoy sano? No necesariamente. Tengo la energía suficiente para hacer las actividades de la vida diaria. ¿Cuándo me considero enfermo? Cuando empiezo a perder esa capacidad de hacer las actividades de la vida diaria. Pero no quiere decir que en un momento esté sano y en otro enfermo, sino que tengo esos niveles aceptables de salud que me permiten trabajar o no trabajar. Ante la amenaza, hay que entender que nuestro cuerpo tiene la función número uno, que es la de preservar la vida. Esta función en ocasiones lo obliga a dejar de lado otras funciones en favor de otras más vitales. A esto se le llama priorizar. Nuestro cuerpo está acostumbrado a hacerlo de manera automática. En el ejemplo que les doy aquí del cartero que lo está persiguiendo el perro, solo le quedan al señor tres opciones: correr, pelear o paralizarse. ¿Sí? Correr, pelear o paralizarse. Para estas tres funciones, para ninguna de las tres necesita ni el control de esfínteres, ni procesos de pensamientos, ni funciones digestivas. Por lo tanto, no va a haber tanta energía, dije tanta porque sí va a haber cierta cantidad de energía, no va a haber tanta energía para esos procesos, sino que se lo va a dar mejor a otros más prioritarios como los huesos, los músculos, para poder tratar de salir avante de esta amenaza. Volviendo a la prioridad número uno, que es preservar la vida, el cuerpo es tan inteligente que tiene a su disposición lo que llamamos buffers internos, es decir, maneras en las cuales él se autorregula automáticamente sin que nosotros nos demos cuenta. El ejemplo es que cuando nosotros comemos o tomamos alimentos altamente ácidos, ¿sí?, el cuerpo en automático va a buscar la manera de compensar a través de la obtención de calcio de estructuras menos vitales, como en este caso serían los huesos y los dientes. ¿Sí? Estos buffers internos están desarrollados para periodos cortos de tiempo, no para todo el tiempo, ni para decir, al cabo el cuerpo regula, no hay problema. ¿Sí? Porque el cuerpo aguanta, pero no para siempre. En el libro El cáncer no es una enfermedad de Andreas Moritz, él marca, fíjense, el cáncer como el último eslabón del sistema inmune en el esfuerzo del cuerpo para preservar la vida. Es decir, lejos de verlo como una enfermedad, él lo ve como un esfuerzo del cuerpo de decirte, hey, ya estoy ahora sí que lo más lejos que puedo llegar por cuidarte. ¿Sí? Haz cambios, mejora, regula, modifica tu forma de comportarte para que yo me pueda restablecer. Desgraciadamente, la gente cuando recibe la noticia de que tiene cáncer, la primera definición o el primer pensamiento que se viene a la mente es: me voy a morir. Cuando en realidad es todavía una llamada de atención del cuerpo diciéndote: todavía estás a tiempo de hacer algo. Si todos pensáramos, sintiéramos y nos comportáramos de la misma forma, nuestra salud sería igual.
Fíjense en la imagen y vemos una diversidad de personas, unos más jóvenes, unos más viejos, unos más enérgicos, otros más sonrientes, otros más. Esos rasgos de personalidad dictan el cómo y de qué nos enfermamos, el cómo y de qué o qué tan fácil es que nos curemos, dependiendo de nuestra forma de ser y a qué les regalamos nuestra energía. La terapéutica pretende llevar a las personas a responder la siguiente pregunta: ¿qué es lo que me ha llevado aquí? ¿Cuál es mi papel en esta situación? ¿Y cuáles son las acciones que me harán salir de esta situación? La medicina tradicional china nos presenta los 5 elementos. Los 5 elementos es precisamente que la cultura china era muy filosófica, muy representativa y trataba de hacer analogías con los elementos o las situaciones que había en el planeta, ¿verdad? En este caso, el metal, el agua, la madera, el fuego y lo que es la tierra. Alguien me preguntaba de elementos como el éter, como el aire, sí han sido considerados dentro de la mística de las medicinas orientales, pero en este caso la medicina tradicional china se basa en estos 5 elementos principalmente. ¿Okay? Vamos a analizar a detalle, primero que nada, el elemento metal. El elemento metal, ¿sí?, conformado por el pulmón y el intestino grueso, encargado de iniciar los ciclos. ¿Por qué se dice que es el encargado de iniciar los ciclos? Pues es la primera función fuera de la mamá que ejerce el individuo, que es la de respirar, ¿sí? Encargado de todo lo que es sistema respiratorio y todo lo que es el aparato excretor, ¿sí? Ahora sí que su expresión es, o su líquido, son los mocos, la secreción nasal. Eh, Ahí podemos ver los cambios de coloración, de textura, de todo eso. Esto nos está dando información. Encargado de la piel y los vellos. La piel y el vello corporal. Tengan mucho cuidado porque nos referimos al vello, ¿sí? Al vello, no al cabello. El cabello formará parte de otro elemento, ¿sí? Responsable del olfato como sentido y es ahora sí que relacionado a dos emociones principales. Todos los elementos tienen emociones secundarias, pero las principales son aquellas que le dan o le restan más energía a dicho elemento. En este caso, en el elemento metal, estamos hablando de la tristeza y de la necesidad imperante de tener el control, ¿sí? Así que, por ejemplo, para darle un poquito de práctica a esta situación, nosotros ya sabemos que una persona que nos llegue con problemas respiratorios, que nos llegue con estreñimiento, que nos llegue con colon irritable, colitis, que nos llegue con problemas de piel, psoriasis, dermatitis, ¿eh? Tenemos que analizar qué hay de esto en ella, qué hay de tristeza, qué hay de necesidad imperante de tener el control. A veces es solamente necesario que el paciente se dé cuenta de que necesita ser un poquito más flexible o un poquito más, ahora sí que menos obsesivo con las cosas para quitar la energía que está creando la enfermedad y volverla a poner en donde se necesita para que se restablezca la salud. Si el paciente ya nos llega con problemas de que no está oliendo bien, si el paciente nos llega con ahora sí que con problemas relativos a cuando las cosas no salen como ellos quieren,
hay que considerar este elemento. Un ejemplo bien práctico, les decía yo, una paciente que llega con problemas de acné severo en su rostro, y la primera pregunta que le hago en consulta es, le digo, ¿cuántas cosas tienes ahorita en tu recámara que tiene más de un año que no usas? Se quedó pensando un momento y me dijo, hombre, pues un montón. Digo, ¿qué pasaría si te pidiera yo que ahorita que llegues a tu casa, tires, regales o dones 5 cosas? ¿Sí? Se me quedó viendo con una sensación precisamente de tristeza, de así como que, ay, como que, ok. Llegó a su casa, hizo lo que yo le había encargado y en la siguiente sesión el acné se había reducido al menos en un 50% en su rostro. Y lo único que ella había hecho, sin hacer ninguna otra terapia, era modificar una conducta, ¿sí?, que tenía que ver con aquello que ellos se guardan. El secreto bien importante es entender que tanto los pulmones como el intestino grueso como la piel son órganos depurativos, es decir, órganos diseñados para echar fuera lo que nos hace daño, lo que nos intoxica, ¿sí? Entonces, si yo estoy acostumbrado a guardar y a guardar y a guardar y a guardar, tarde que temprano voy a afectar la energía que maneja este elemento. En el mejor de los casos les voy a decir, espero no ofender a nadie con este comentario, pero les digo, en la mayor parte de los casos, cuando guardamos las cosas, nos parecemos al intestino grueso. La mayor parte de las veces guardamos pura caca, ¿sí? Puro excremento que tarde que temprano apesta y pudre. Por lo tanto, una recomendación para las afecciones de este elemento es enseñarnos a soltar, a liberar, a deshacernos de aquello que nos está envenenando por dentro, que nos está perjudicando, así como nos lo dicta el mismo pulmón, el mismo intestino grueso y la misma piel, tratando de echar fuera y manifestar aquello que por dentro me está envenenando. Siguiente elemento, nos vamos al elemento agua. El elemento agua, uno de los más grandes, importantes. ¿Por qué? Porque es el encargado de recibir la energía que viene de papá y mamá, lo que se llama la energía ancestral. Aquella información que yo recibo y que son las primeras instrucciones con las que mi organismo cuenta para lidiar con la vida. Es el elemento del riñón y la vejiga, encargado del oído y de la audición, encargado de huesos, columna, sistema nervioso, dientes, su expresión, el cabello. Aquí sí es el cabello, ¿sí? Si se fijan, hay una relación entre el anterior, que era el vello, y este, que es el cabello. Entonces, encargado de todo lo que son vías urogenitales, la potencia sexual, y sus emociones principales son el miedo y la tensión. El miedo y la tensión. A final de cuentas, la mayor parte de la gente le dice estrés a esto que les acabo de decir, pero como les explicaba en el curso, la gente no conoce lo que el estrés es, y lo que a la gente le dice estrés, lejos de ser como en el ejemplo del cartero, que es esa fuerza que le permite salvar su vida, ¿sí?, nosotros conocemos como estrés a 3 cosas: al miedo, al agotamiento y al fastidio. Nosotros le decimos estrés a esas 3 cosas sin serlo. Cuando un paciente llegue a su consulta y diga que está enfermo de estrés, usted dígale cuál es.
miedo, agotamiento o fastidio. Es que mi trabajo me estresa. ¿Por qué te estresa tu trabajo? Es que mi jefe es bien, quién sabe cómo, y a lo mejor me echa fuera. Entonces tienes miedo a que te corran. No tienes estrés. Tienes miedo a que te corran. Ah, no, es que mi trabajo me estresa porque pues es que ya mañana es lunes y otra vez ir a hacer cuentas y no sé qué. Ah, entonces es fastidio. ¿Sí? Es fastidio, es estar una y otra vez haciendo lo mismo. ¿Sí? Y dices, ay, no, es que mi trabajo me estresa. ¿Por qué? Pues porque es bien pesado, no, hombre, ya te quisiera que tú aguantaras un día de mi trabajo. Ah, entonces es agotamiento, estás cansado. ¿Cuándo te vas a tomar unas vacaciones? ¿Cuándo vas a descansar? ¿Sí? Porque tu cuerpo te pide que trabajes, pero también que descanses. ¿Sí? Entonces, ojo, mucho cuidado con la palabra miedo, digo estrés, porque en realidad lo que la gente conoce como estrés no lo es. Es miedo y tensión en este caso, las emociones que hay que cuidar. ¿Sí? Nos vamos al elemento madera. El elemento madera, ¿sí?, está formado por lo que es el hígado y la vesícula biliar. El hígado, conocido como el laboratorio del cuerpo, encargado de hacer miles de procesos dentro del organismo y sobre todo de lidiar con todos los químicos y sobre todo los medicamentos que solemos echarle al cuerpo para quitarnos los males. ¿Sí? Es el que tiene que lidiar con las bebidas alcohólicas, es el que tiene que lidiar con todos los químicos de los refrescos, de los alimentos y de todo lo que trae, ahora sí que lo que nos echamos adentro. Encargado de que todo fluya, por eso están aquí los agentes de tránsito. Cualquier tipo de estancamiento, bloqueo, absceso y todo eso, hay que revisar este canal porque algo no está fluyendo. Aquí tenemos este personaje que se tropieza, pero cae con mucho estilo, precisamente porque este canal también es encargado de la coordinación motriz. Las personas que se viven tropezando, que se viven cayendo, que si no se fijan y pisan bien, se viven esguinzando, se viven torciendo el tobillo. Hay que revisar este canal. Casualmente, este mismo canal es el encargado de los tendones. Por lo tanto, hay una relación muy grande entre las personas que se viven torciendo el tobillo, torciendo las muñecas o torciendo partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque sus tendones también están regulados por este mismo canal. Su expresión es en las uñas. Les decía, las uñas naturales, no sirven las uñas pintadas, ni las de gelis, ni las de todas esas que se ponen hoy en día. ¿Sí? Las uñas naturales son una extensión de nuestros tendones, así es que si queremos saber cómo están nuestros tendones, pues observen cómo están sus uñas. ¿Sí? Bueno, también encargado de la vista, de los ojos y su líquido de expresión es la lágrima. La lágrima en un estado natural sirve para lubricar el ojo, no para derramarse, pero bueno, ¿ok? Entonces, también aquí tenemos que es el que nos ayuda en esa capacidad de decisión de la persona. Cuando nosotros nos enfrentamos con un paciente que no sabe qué estudiar, no sabe si seguir en su casa o salirse, no sabe qué hacer. Bueno, pues aquí tenemos un elemento que nos puede ayudar con ese tipo de casos. Su emoción principal, no, pues ahora sí que es fácil definirla con el monstruo verde, la ira. La ira es la emoción predominante en este elemento. Todos aquellos que ya usamos lentes, obviamente el cuerpo nos está indicando que hay ciertos elementos aquí que revisar y sobre todo cuidar mucho la emoción de la ira. Pues la ira nos resta energía que nuestros ojos necesitan para estar bien. De hecho, lo que llamamos la famosa vista cansada también es una variante entre los encargados de sostener al globo ocular para asegurar una visión perfecta.
también se van debilitando. Por lo tanto, es la explicación de que haya una relación entre tendones, ojos y nuestro síndrome de vista cansada. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Elemento fuego. El elemento fuego básicamente está dado por los elementos corazón, intestino delgado, pero entran también el triple recalentador y el maestro del corazón. El triple calentador, también conocido como triple calentador o como San Yao, y el maestro del corazón, también conocido como pericardio o como circulación sexual. Cualquiera de los nombres que les mencioné son correctos para cada uno. Tenemos al corazón, al intestino delgado. El intestino delgado, si nosotros entendemos su función principal, es la de definir qué sirve y qué no sirve. Lo que sirve se va a absorción de nutrientes y lo que no sirve sigue el camino para ir a dar al intestino grueso y por lo tanto ser eliminado. Entonces nosotros tenemos que pensar también en el intestino grueso, en el intestino delgado, perdón, como el discernimiento, la capacidad que nosotros tenemos para definir lo que aceptamos, lo que no aceptamos, lo que queremos, lo que no queremos. ¿Sí? Entonces, una persona que tenga problemas con esa capacidad de aceptar, de tolerar, de respetar, hay que revisar este cambio. Tenemos aquí a la pescadita Dory, que nos hace referencia a la memoria de corto plazo. Normalmente cuando hay problemas en este canal energético, empiezan a aparecer pérdida de memoria de corto plazo, encargado de la lengua y el lenguaje. Es muy importante aclarar que cuando hablamos de elementos no estamos refiriéndonos a órganos, estamos refiriendo a canal energético, es decir, la energía que fluye hacia todo lo involucrado con esos elementos que estamos mencionando. ¿Por qué? Porque, es que usted está mal del meridiano de corazón y ya creen que les está dando un infarto. No, tranquilos, el corazón puede estar perfectamente bien y la energía que está fluyendo por ahí ser deficiente. Tarde que temprano, si el cuerpo no restablece la función energética como debe de ser, sí puede haber un daño fisiológico. Pero mientras que se regule rápidamente, el cuerpo no se va a ver afectado. ¿Ok? Su expresión es en el rostro, la gente que luego se nos pinta la cara, tenemos esa hiperpigmentación o que se nos nota luego en la cara cuando algo nos está pasando. Ojo, es un detalle muy importante que hay que tomar en cuenta. Encargado de capilares y vasos sanguíneos, de nuestra capacidad de filtrado, de discernimiento, de aceptar, no aceptar. Ahora sí que está leyendo la bola de cristal, esta persona, nos hace referencia a que literalmente son personas que están siempre diciendo que algo va a pasar, regularmente algo malo. ¿Sí? Siempre están viendo hacia el futuro, siempre es que algo viene y es que algo va a pasar y es que, bueno, seguramente en consulta lo hemos escuchado más de una vez. Su líquido, el sudor, suda mucho, no suda, suda muy oloroso, no muy oloroso. Hay muchas cosas que considerar dentro de cómo es el sudor. Aquí tengo los termómetros y es precisamente porque el triple recalentador es el encargado de regular la temperatura corporal, ¿sí? Es aquel que regula nuestra temperatura corporal, incluyendo los procesos de fiebre. ¿Sí? El maestro de corazón, o como les decía, se llamaba también circulación sexual, es el encargado literalmente de mucha de nuestra, ahora sí que de nuestra función sexual en ese aspecto y de lo relacionado con, ahora sí que como decimos en broma, ¿verdad? Este es el encargado de las temperaturas y este es de las calenturas, ¿verdad? Pero lo decimos en broma para entender la diferencia de la función entre uno y otro básicamente. Es una de tantas funciones que obviamente son más amplias que esto que les estamos mencionando en este instante. Su emoción
principal es la euforia. La euforia es la que conocemos como la alegría desbordada o la alegría desordenada, ¿sí? Son aquellas personas que literalmente vienen y gritan mucho y son muy escandalosas para hablar y muy ojo con esta situación. Es muy importante que todos esos indicadores sean evaluados para poder determinar cuál elemento es el que está viéndose afectado. Elemento tierra, conformado por el estómago, el vaso y el páncreas. Este elemento es muy importante porque es el encargado de que órganos y tejidos se conserven en su lugar, es decir, cualquier persona que tenga una deformación de cualquier tipo en el cuerpo, es decir, esguinces, torceduras, dislocaciones, todo lo que implique, incluso la pancita literalmente, ya tejido que se está saliendo de su lugar, pues obviamente nos está marcando que hay una deficiencia en este elemento, ¿sí? O que hay un desorden, mejor dicho, que hay un desorden, porque acuérdense que puede haber una deficiencia o un exceso en la función, ¿sí? Encargado de producir y distribuir la energía. Es decir, el vaso es el encargado de generar y de repartir la energía a todos los tejidos. Pero, ¿qué pasa cuando hay uno que otro que le pide de más o pues él tiene que administrar la energía que hay, ¿sí? Y dársela a los procesos que considera más vitales. Por lo tanto, a veces no es culpa del vaso que no esté produciendo suficiente energía, sino que a veces la distribución o se va o no llega o llega a otro lado y eso es lo que genera algunas patologías. Encargado de los músculos de la boca como cavidad, ¿sí? Y su expresión es en los labios. Encargado del sentido del gusto, su líquido, la saliva. En algún momento decíamos persona que duerme y babea, duerme feliz. No, persona que duerme y babea, hay que revisar este elemento. ¿Por qué? Porque en realidad el líquido no debe de derramarse, la saliva no debe de derramarse. Si se está derramando es precisamente porque no hay una regulación en la contención que hay en este elemento. Los músculos se empiezan a debilitar y por lo tanto permiten esas filtraciones. Tenemos aquí al hombre pensante, ¿por qué? Porque el elemento tierra es el que nos da los pensamientos repetitivos, esas personas que siempre están con una idea fija, aferrados a una idea y dándole vueltas y vueltas y vueltas y rumiando las mismas ideas, en muchos de los casos ideas torturantes para sí mismo, pues obviamente ya sabemos que también está aquí involucrado en este mismo canal. Y la emoción relacionada es la preocupación y la ansiedad, que nosotros por definición le llamamos a la ansiedad la mente más rápido que la vida. Es decir, las personas que siempre están pensando en lo que va a pasar y no en lo que está pasando, ¿sí? Que viven siempre en lo que sigue, en lo que sigue, en lo que sigue y se olvidan del presente. Muchos de los casos, cuando hablamos de ansiedad, la gente dice, ay, es que yo como por ansiedad. Nos hemos dado cuenta que tampoco la gente sabe lo que es la ansiedad. Decíamos ahorita que la ansiedad es una preocupación excesiva por el futuro, ¿sí? Y cuando la gente refiere que come por ansiedad es precisamente porque se siente tan mal que quiere sentirse bien en este momento y lo que está haciendo es que no come por ansiedad, sino por insatisfacción. Esa es la palabra que realmente estamos buscando. Hay que pensar por qué estamos insatisfechos y por qué necesitamos encontrar en la comida, en la bebida, en el cigarro o en cualquier otro tipo de adicción la felicidad que no podemos conseguir por nosotros mismos. ¿Okay? Bueno,
Viendo hasta aquí, es muy importante entender que cualquier patología que tu paciente presenta va a haber una afectación en alguno de los elementos que acabamos de mencionar y por lo tanto hay una regla que dice si un elemento está mal, todos los elementos están mal. Es decir, es necesario regular la energía porque tarde que temprano esa deficiencia o ese exceso en uno o en otro va a terminar afectando a todo el organismo y ahora sí que no nos morimos en pedacitos, nos morimos todo parejo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuál es el siguiente punto. Este punto que hemos llamado escala análoga de evolución de la enfermedad es una teoría o una forma de ver lo que hemos desarrollado personalmente nosotros aquí en Javier Escamilla Rehabilitación Integral, ¿sí? Pero que hemos compartido también como todo este material está dentro del manual de terapéutica en biomagnetismo escrito por su servidor y obviamente es una manera de poderle explicar a los pacientes que todo proceso que estamos viviendo está en una etapa y podemos revertir esas etapas, sí, pero es importante primero darnos cuenta en qué parte de la etapa está. Decimos que toda enfermedad obedece a un desorden en la producción y distribución energética. Todas las enfermedades son prevenibles aprendiendo a escuchar al cuerpo. Siempre me hacen luego la aclaración algunas personas y me dicen, bueno, ¿y qué hay de los accidentes? ¿Y qué hay de los niños que ya nacen con ciertos problemas? En muchos de los casos, nosotros lo explicamos de esta manera. Un accidente, pues obviamente es algo fuera de lo que podemos esperar en cierto momento, pero a final de cuentas, dentro de un mismo accidente hay diferentes grados de afectación, no solo dependiendo de la forma en la que es el accidente, sino también hay unos que se curan más rápido, hay unos que se curan más lento, hay unos que cicatrizan bien, hay unos que cicatrizan mal. Ah, caray, eso quiere decir que efectivamente dentro de nosotros mismos, incluso en los casos de los accidentes, esta información es válida y es importante considerar. Ahora, un accidente, ¿cómo puede ser visto? Puede ser visto como un castigo divino, puede ser visto como un aprendizaje, puede ser visto como una culpa que había que pagar, infinidad de cuadros. Y dependiendo de cómo yo vea mi proceso del accidente, también va a ser como mi cuerpo reaccione para restablecer sus funciones. En el caso de los niños que ya nacen con ciertos problemas de salud, yo les he dicho, bueno, todos nos preguntamos, bueno, ¿qué hizo el niño? ¿O qué emociones? ¿O qué está experimentando el niño para poder desarrollar esa enfermedad? Pero ¿cuántas veces se han preguntado cómo estaba papá y mamá a la hora de concebirlo? ¿En qué estado de salud estaban? ¿Cuál era su mentalidad? En algún momento se preguntaron, oye, ¿yo estoy apto para generar un bebé en este momento? ¿Eh? ¿Qué información le voy a compartir? Esa es una pregunta que desgraciadamente hoy en día yo creo que pocos o ninguno de los padres de familia se hacen previo a la concepción, simple y sencillamente se van con el deseo de tener una familia. ¿Okay? Vamos a ver la escala análoga. La escala análoga dice que el cuerpo primero nos susurra. ¿Qué es un susurro del cuerpo? Un susurro del cuerpo es cualquier situación que nosotros consideramos eh, diferente, diferente a lo que estamos acostumbrados, pero como es de baja intensidad y a veces muy rápido en que pasa, no le damos importancia y decimos, ah, no, o sea, qué curioso, ¿verdad? Pero hasta ahí, ¿sí? Pero sin embargo el cuerpo ya me está avisando de algo.
puede ser algo que no me cayó, algo que no me gustó. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que agarramos un bocado de una comida y apenas nos lo ponemos en la boca nos da un sabor así como que desagradable, ¿sí? Pero seguimos comiendo. El cuerpo susurró, el cuerpo te dijo aguas, eso no está en buen estado o no me gusta para ti. No lo voy a poder digerir, no lo voy a poder procesar. Ah, pero seguimos comiendo. Y luego al rato nos preguntamos, ay, ¿por qué me siento tan mal? Ay, ¿por qué? Espérame, el cuerpo te avisó, pero tú seguiste. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, el cuerpo nos susurra y seguimos, pues entonces el cuerpo se ve obligado a la segunda fase. La segunda fase le llamamos el cuerpo habla. Cuando el cuerpo habla, ya no es tan fácil ignorarlo porque ya no es algo de que, ah, caray, qué curioso. ¿Sí? Ya es algo notorio, ya es algo que es difícil de ignorar, ya es algo que se siente claro, pero como todavía la intensidad es baja y todavía a lo mejor con algún remedio rápido me lo quito, la frase clásica en este momento es decir, me tomo algo y se me pasa. Pero me tomo algo y se me pasa no es decir estoy obedeciendo o estoy haciendo caso a lo que el cuerpo me quiere decir. ¿Sí? Estoy buscando quitar el dolor. Entonces, como nosotros nos acostumbramos a que con cualquier remedio o cosas o X buscamos callar al dolor, pues él tiene que hablar más fuerte y empezar a gritar. Cuando ya el cuerpo empieza a gritar, entonces ya es algo que es difícil de evitar, que ya no se quita con cualquier cosa y que es cuando el paciente por primera vez dice, creo que algo tengo que hacer y tengo que ir a consultar al médico, porque esto ya no es normal. No es normal desde el susurro, ¿sí? Pero la gente aquí es donde empieza a tomar acciones. Fíjense cuántos procesos ya pasaron y el cuerpo aquí empieza a obligar a la persona a tomar decisiones. Si aún así el paciente sigue sin hacer caso y lo que busca es un remedio, que le den una pastillita, que le den una medicina, el cuerpo tarde que temprano tiene que generar el siguiente nivel, que es la parálisis. La parálisis no quiere decir propiamente que se quede congelado, sino que quiere decir que empieza a interrumpir las funciones de la vida diaria. ¿Para qué? Para obligarnos a tomar una acción correctiva y no nada más paliativa o ahora sí que para quitar el dolor. ¿Sí? Si aún así nosotros seguimos sin hacer caso, llega la quinta fase, pues que obviamente es, eh, la representamos con la tumba, pero no quiere decir la muerte, sino el mundo de las enfermedades terminales. El mundo de las enfermedades terminales que ya obviamente, como decía Andreas Moritz, el último eslabón dentro del sistema de defensa, que ya si de a tiro en este momento decides no hacer caso, pues entonces, perdón, pero pues entonces sí el cuerpo se despide. Pero todavía, incluso en procesos de cáncer, ha habido regresiones hasta llegar a un estado de salud aceptable. ¿Ok? Entonces, ojo, mientras nosotros estemos respirando hay vida y esperanza. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Pero también hay que tomar en cuenta que dentro del proceso de la salud, a veces la familia tiene más deseos de que el paciente se cure que el propio paciente. Caroline Myss en su libro La medicina de la energía mencionaba que pensar que todas las personas que llegan al consultorio se quieren sanar no solo es falso, sino peligroso de pensar, pues hay personas que tienen un beneficio secundario al estar enfermos. Algunos encuentran un beneficio secundario o en estos casos de las enfermedades terminales, pues algunos simple y sencillamente
tienen tantos años batallando que ya se cansaron de estar luchando y lo que quieren es descansar. Entonces, tengan mucho cuidado porque incluso en estos casos hay regresión, pero hay que saber manejar al paciente de tal manera que él encuentre dentro de sí un verdadero deseo de sanar. La medicina tradicional china nos marca 5 formas de enfermarse. Esas 5 formas de enfermarse, según la medicina tradicional china, es el autodaño. El autodaño, decíamos, es el primero en alterarse y el más importante de los movimientos patológicos porque es el que es más fácil corregir y es aquel que nos damos cuenta que si nos damos cuenta todavía no hay un daño estructural en ninguna parte, sino que es algo que se está empezando a afectar. Por lo tanto, por eso, como decíamos al principio, el médico que logra detectar el autodaño y corregir en ese momento, ¿sí? Es el mejor médico que podemos encontrar. ¿Por qué? Porque va a evitar que nuestro cuerpo tenga que manifestar daños, ¿sí? O generar daños para podernos hacer actuar. El ejemplo que yo les daba en el curso es que imagínense que una persona que ustedes conocen de toda la vida, de repente empieza a comportarse con ustedes de manera diferente. Es automático para nosotros darnos cuenta de que algo está pasando, porque sabemos que no es así esa persona o nunca se había comportado así con nosotros. Por lo tanto, nos damos cuenta de que algo pasó y lo primero que hacemos es preguntar, bueno, ¿qué onda? ¿Qué traes hoy? Esto puede deberse a una afectación de él, o algo que hice yo, pero mientras nosotros no hagamos esa pregunta de qué está pasando, no lo podremos resolver. Si esto del autodaño, es decir, nosotros dejamos que las cosas pasen, no, pues a lo mejor anda curseado el día de hoy o anda alterado el día de hoy, entonces empiezan las afectaciones en la generación incompleta o excesiva, es decir, se produce de más energía o se produce de menos energía de la que se necesita, ¿sí? Por lo tanto, un órgano que tenga exceso de energía se va a ver afectado y un órgano que tenga deficiencia de energía se va a ver afectado. Luego tenemos el exceso de dominancia. Dentro de los procesos de la medicina tradicional china hay un elemento que es encargado de controlar a otro para que se produzca bien su energía, para que se distribuya bien su energía. Pero si este elemento que tiene que controlar al otro exagera en su dominio, puede llegar a dañar al otro elemento y por lo tanto causar afectaciones en sus tejidos, sistemas, emociones y todo lo que está relacionado. La siguiente es la dominancia, la contradominancia, perdón. Cuando ese órgano ese elemento, perdón, que debería de ser controlado, llega un momento en que se exaspera o se molesta e invierte el proceso de dominancia, es decir, empieza a atacar aquel elemento que lo debía de controlar, causándole afectaciones muy severas. Por ejemplo, para dar un ejemplo práctico de esto, vemos un paciente de hipertensión. El encargado de controlar al elemento fuego, que es el encargado del corazón y del intestino delgado, ¿sí? El elemento encargado de controlar o de dominar al fuego es el agua. Cuando si hubiera un exceso de dominancia, el agua llega prácticamente a sofocar el fuego, ¿sí? Lo cual no es correcto. Está para regularlo. Pero ¿qué pasaría si es demasiado el fuego, ¿sí? Con respecto al agua? Es decir, se invierte lo que es la función del dominio, ¿sí? Del control,
y lo que es el elemento fuego empieza a dañar a aquel que lo debía de regular, que era el agua, causándole al paciente problemas renales, insuficiencia renal, daños en el sistema genitourinario y otras consecuencias propias, en este caso, del ejemplo que les daba de la hipertensión arterial. ¿Ok? Nos vamos al siguiente, que es el contracorriente. El contracorriente es decir, que nosotros tenemos un ciclo que va en sentido de las manecillas del reloj, en el que cada elemento produce o alimenta al otro. Por eso se llama elemento, digo, se llama ciclo de generación o ciclo madre-hijo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando ese ciclo madre-hijo se invierte? En lugar de que la madre le dé energía al hijo, ¿sí? El hijo ataca aquel elemento que en este caso lo genera, que es el elemento madre, causando obviamente daño, lesión a todo lo relacionado con con aquel elemento que lo genera. Entonces, estas son, en cierta forma, las 5 formas de enfermarse en base a la medicina tradicional china, pero todas relacionadas con lo que vimos anteriormente, que es la escala análoga de la enfermedad, la evolución de la enfermedad, nos damos cuenta de que aquí también está el autodaño, está todos los procesos que vimos acá, y que cuando nosotros aprendemos a perfilar correctamente a la persona y a establecer cuáles son los cambios rápida y efectivamente que tienen que empezar a hacer y el paciente cumple con dichos cambios, lo único que podemos esperar, como se los dije en muchas ocasiones y en este curso también, digo, cada cosa que tú hagas buena por el organismo, él te lo va a devolver con salud. Y no en la misma proporción en la que tú lo haces. Tú puedes hacer un pequeño cambio y él generar mucha salud a través de ese pequeño cambio. Es importante que nosotros empecemos a generar, a conocer a nuestro paciente, en primero a conocernos para darnos cuenta cuáles son nuestros puntos débiles, cuáles son las cosas que nosotros tenemos que cambiar, generar y modificar para poder entonces empezar a aconsejar a nuestras personas que se acercan con nosotros qué es lo recomendable, qué es lo que necesita y qué es lo que podemos hacer para mejorar su salud. Este diagramita que yo les mencioné o les entregué en este curso es un desarrollo de su servidor en el cual podemos, para aquellos que manejan la radiestesia, el uso del péndulo, hacer un diagnóstico rápido de cómo andan los meridianos de cada uno de nuestros pacientes. Está organizado por elementos, el azul que le corresponde al agua, ¿sí? Madera, fuego, tierra, metal y estos que también le pertenecen al elemento fuego. Cuando nosotros nos trabajamos con el péndulo, lo vamos a colocar en la parte central, ¿sí? Para ver si el meridiano necesita algún ajuste en este momento. Si nos dice que sí, entonces vemos que arriba hay un signo de más y un signo de menos. Esto nos permitirá determinar si el meridiano en este caso, por ejemplo, en este caso que es el de riñón, está en exceso o está en deficiencia. Si está en exceso, pues obviamente hay que ayudarle a dispersar su energía y si está en deficiencia, hay que ayudarle a tonificar. Esto se puede hacer a través de técnicas como la magnetoacupuntura, que en algún momento podremos compartir con ustedes con mucho gusto. ¿Sí? O bien, los que ya trabajan pares magnéticos, par biomagnético o cualquier otra técnica que manejan, ya les va a dar una perspectiva de cómo está la persona para que puedan establecer sus procedimientos de acción. Todos y cada uno de los elementos, riñón, vejiga, hígado, vesícula biliar, corazón, intestino delgado, estómago, vasopáncreas,
pulmón, intestino grueso, triple recalentador y maestro de corazón, tienen su signo de más y su signo de menos para que usted pueda establecer cuáles están en exceso, cuáles están en deficiencia y poder hacer un perfil de nuestra persona que estamos atendiendo. Esto se puede hacer a distancia, esto se puede hacer ahora sí que ahorita que estamos muchos encerrados por esta pandemia, es algo que se puede hacer a distancia, hacer un diagnóstico a través de esto y poder incluso los que manejen terapia a distancia también dar tratamiento a través de eso. En este libro, ya para finalizar este video, dice Paulo Coelho, un guerrero de la luz practica un ejercicio poderoso de crecimiento interior. Presta atención a las cosas que hace automáticamente, como respirar, parpadear o percibir los objetos que lo rodean. Hace esto cuando se siente confuso, así libera de las tensiones y permite que su intuición trabaje con mayor libertad, sin la interferencia de sus miedos o deseos. Ciertos problemas que parecían sin solución terminan resueltos. Ciertos dolores que pensaban insuperables se disipan sin esfuerzo. Cuando necesita enfrentar una situación difícil, emplea esta técnica. Paulo Coelho en este libro, que es el Manual del Guerrero de la Luz, uno de mis consentidos, nos hace referencia a la importancia de la interiorización, de conocernos, pero también nosotros como terapeutas tenemos que orientarnos a conocer a la persona con la que estamos trabajando para poder ver la salud desde su punto de vista y con nuestro conocimiento poder enriquecer su punto de vista de manera de que él encuentre dentro de sí las herramientas para salir adelante y sanar. En este libro del cáncer no es una enfermedad de Andreas Moritz, una joya para quienes ahora sí que tienen su mente bastante abierta. Dice, cuando el hombre se hace responsable de la salud o de su salud, la enfermedad desaparece. Qué importante es que nosotros dejemos de estar culpando al virus, a la bacteria. Como yo les decía, nosotros hace 10 años o más descartamos la teoría del patógeno, que ha sido la base de mucha terapéutica, sobre todo en el área del biomagnetismo, y también desechamos la teoría del pH también precisamente por carecer de los fundamentos necesarios para poder justificar científicamente. El maestro Alderbrig, maestro del Reino Unido, decía que nosotros teníamos que evaluar cuando aprendíamos algo, qué tanto había sido modificado lo que estábamos aprendiendo en base a los conocimientos que nos aporta la ciencia día a día. Cuando nosotros aprendimos de una manera, porque yo les digo, yo también en su momento aprendí a través del pH, aprendí a través del virus, a través del patógeno y todo eso, pero después ves que hay elementos que comprueban que eso no es cierto y que eso no es válido y que hay otras maneras de entender por qué razón la terapéutica aún así funciona, nos damos cuenta de que hay que actualizarnos, hay que leer más, hay que prepararnos más y precisamente una de las finalidades principales de Javier Escamilla Rehabilitación Integral, su servidor, es enriquecer más la práctica que hemos estado haciendo durante años, que muchos ya la hacen perfectamente, pero a veces ni siquiera tenemos idea de cuáles son los mecanismos de acción del imán, de cuáles son los mecanismos de acción de la terapéutica, de qué es lo que sí estamos moviendo, qué es lo que no estamos moviendo, y se nos olvida lo más importante, el medio ambiente biológico. Patógeno que se llame como se llame, no puede afectar a un medio ambiente biológico que no está propicio para él. Entonces, el pH del cuerpo, nosotros sabemos que todos los pH del cuerpo son diferentes y lo que se mide es un pH promedio que se llama pH residual. Por lo tanto, hablar de modificar a través de un imán un pH
no es el mecanismo de acción actual, ¿sí? No es como realmente funciona la técnica. Es importante seguirnos formando, seguir leyendo, seguir capacitando. Hay mucha investigación hoy en día que nos permite darnos cuenta no que lo que aprendimos es mentira, sino que lo que aprendíamos en su momento no conocíamos realmente las bases que hacen que esta terapéutica tan bella funcione. Raras veces contamos con elementos como la medicina tradicional china, que aún y cuando tiene muchísimos años de existir, nos sigue dando clases y nos sigue enseñando cómo sí son las cosas, ¿sí? De hecho, precisamente por eso la medicina tradicional china y la teoría de las emociones, que en su momento tendré la oportunidad de compartir con ustedes, son bases de nuestro modelo terapéutico y esperamos algún día poderlo compartir con todos ustedes. Les regalo también la teoría de los 4 tanques. La teoría de los 4 tanques, como les mencionaba hace rato, decíamos que nosotros tenemos espíritu, cuerpo, mente y emoción, y que de esos tanques se llena lo que es nuestro estado del ser, y que lo importante es entender de qué, cada cuándo y con qué cantidad llenamos esos tanques y con qué proporción de cada tanque conformamos nuestro estado del ser. A veces le dedicamos mucho a uno de los tanques y descuidamos uno de los otros. A veces llenamos un tanque con algo que no le sirve. A veces llenamos mucho un tanque y otro le echamos poquito. Y esto nos va creando una configuración sin fin de personalidades que, volvemos a lo mismo, terminan causándonos patologías diferentes dependiendo de ese estado del ser que estamos ejerciendo en este momento. Bueno, sin más por el momento, yo les agradezco a todos ustedes el haber confiado en nuestro curso. Esperamos poder contar con ustedes en cursos posteriores y también los invitamos a que a través del chat que generamos para ustedes puedan resolver todas las dudas que hayan quedado con respecto a esta formación, y también nos ponemos a su disposición para si quieren alguna plática o algún otro concepto relativo al biomagnetismo, homeopatía, flores de Bach o cualquier otra de las disciplinas médicas que trabajamos en Javier Escamilla Rehabilitación Integral. Todas y cada una de ellas son vistas desde un modelo terapéutico que hemos ya registrado y que hemos podido poner en práctica y compartido con alumnos en diferentes partes del mundo y que ponemos también a su disposición. Es un gusto poder saludarlos. Estamos a la orden. Su servidor Javier Escamilla se despide en este momento. Espero que este resumen les haya servido y cualquier duda estamos para servir.